Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, vamos a centrarnos nosotros en nuestra oración en la medida que podamos y lo hacemos en este retiro que siempre se ha pensado de cara al 19 de marzo, a vivir ese día que supone para nosotros un punto de reflexión, siempre un punto de referencia por lo que es la fiesta de San José y lo que supone también lo que de la fidelidad, de la vocación, de nuestra entrega, también del apostolado, de las vocaciones, mil cosas, ¿no?, que están ahí metidas, ¿no? Y cuando uno piensa precisamente en lo que supone su propia vocación, y la llamada del Señor, ¿no?, que tantas veces hemos rezado y pensado, pues uno enseguida se da cuenta que primero que es un don de Dios, que es un regalo, y por otra parte también que el sentido que tiene esa vocación que el Señor nos da es un sentido que tiene un destino, ¿no?, un final, ¿no?, que es también la vocación al Señor para la misión, es decir, para que nosotros seamos capaces allí donde estamos, a través de nuestro trabajo y de la santificación de las cosas ordinarias, que ese es nuestro camino, pues de llevar al Señor a muchas partes. Siempre la vocación tiene una parte de llamada y una parte también de misión. Eso no podemos olvidarlo, ¿no? Es parte importante, ¿no? Y de hecho, Dios me llama para algo. Dios me llama para algo. No me llama en general, sino me llama para algo. Y uno lo que tiene que hacer es descubrir esa propia misión en la parcela humana que cada uno tiene, ¿no? Pues llámese familia, trabajo, entorno social, etcétera, donde nosotros aprendemos a cooperar con la redención, en un servicio sin reservas a la Iglesia y a las almas, ¿no? Cooperamos también, pues dándole sentido sobrenatural a todo eso, primero a nuestra vida y también a todo lo que hacemos. Es decir, queremos allí donde estamos llevar a Dios, y por tanto dar un sentido también divino, hacer divino los caminos de la tierra. ¿Os acordáis de esas frases que nuestro Padre hablaba, que las explicaba también? Hacer divino los caminos de la tierra, o sea, hacer que donde estamos aquello sea más de Dios. Si lo meditamos desde el punto de vista también podríamos decir, entre comillas, histórico, nos daremos cuenta que durante tantos años quienes nos han precedido en el camino vocacional nos han ido marcando también, pues de alguna manera también el modo de vivir eso. Ahí uno se fija en esas generaciones pasadas de personas de la obra que han ido precediéndonos, que han abierto caminos, que nos han ido haciendo, pues nos han ido como enseñando, en primer lugar nuestro Padre, lógicamente, don Álvaro, etcétera, pero nos han ido enseñando cuál es el camino, ¿no? Pues uno va viendo que ese camino que han abierto otros u otras, han ido sembrando allí donde estaban, en países muy diversos, la semilla divina. Y uno se encuentra, muchos de nosotros venimos lógicamente, porque otros antes que nosotros, los que nos han precedido, que nos han enseñado, pues nos han ido como marcando un camino, y entonces, pero hemos aprendido de ellos.
Tenemos que dar muchas gracias a Dios por tanta gente buena que nos ha precedido en la obra y que nos ha... Pasa como la Iglesia, evidentemente, podemos hacer una semejanza, pero una similitud, pero así es decir, han ido marcando un camino y nos han ido como enseñando todo lo que han ido haciendo ellos. Aprendemos de los demás, lógicamente. Cada generación piensa que deja en la sociedad a los hombres que han de venir, ¿no? Para que se encuentren aquello mucho mejor. Nosotros tenemos, no porque seamos mejores, pero tenemos que hacer las cosas muy bien, porque las que vendrán a la obra, las que nos vendrán después de nosotros, se fijarán. Uno puede pensar que no se fija demasiado en mí, puede pensar, pero no, se fijarán. Como si nos fijamos nosotros en los que hace años pues nos hablaron por primera vez, nos abrieron un camino, nos enseñaron, nos fijarán en nosotros. Es decir, cómo hemos vivido la vocación y cómo hemos vivido la misión, que hablábamos antes. En el fondo, eso es, podríamos decir, como ese espíritu evangelizador que se ha manifestado de tantas diversas maneras en la vida de la Iglesia, en la vida de los hombres y también en la vida de la obra. Y que nos han ido enseñando, en nuestro caso concretamente, y en nuestra vocación, cómo nos han ido transmitiendo, y cada vez se hace más, las enseñanzas de nuestro Padre, el carisma de la obra. Hemos leído, nos empapamos, ¿verdad? Cada vez que nos llega algo de nuestro Padre, o releemos cosas de nuestro Padre, los libros publicados y los que se van publicando, pues nos empapamos más de ese espíritu, porque además lo hemos visto hecho realidad en su vida, y lo hemos visto realidad también en la vida de don Álvaro, de don Javier, el actual padre, y de tantas hermanas y hermanos nuestros mayores que ya están en el cielo y que pues son una maravilla. Hace unos días, concretamente al principio de febrero, pues celebraron en Roma, junto con el padre, los 100 años de la persona que ahora mismo es la mayor en la obra. Es un sacerdote que vive en Roma, y que pues él entró en la obra, se hizo de la obra, pidió la misión en diciembre del año 39. Año 39. Es el más mayor de vocación, es decir, que vivo me refiero, ¿no? Y claro, cuando yo lo conocí en Roma, y hace unos años en Roma, cerca de Roma, una convivencia estuve con él también. Está muy viejecito, pero es como una reliquia, es decir, una persona que conoció a la abuela, que conoció a tía Carmen, que conoció a Isidoro, que conoció, a nuestro padre, vivió muchísimos años con él. Y dices, bueno, este es el ejemplo de una persona que durante años y años y años, de una manera tan humilde y tan maravillosa, nos ha ido dando un ejemplo. Vamos con gran alegría, ¿no? 100 años, he cumplido 100 años. Bueno, pues fijaros, ¿no? Pues tenemos esas referencias de gente tan buena que nos ha precedido, que están manifestando lo que hablábamos hace un momento, ese espíritu evangelizador de la Iglesia y de la obra también, ¿no? Que se manifiesta, ya lo veremos después también, en esto, en nuestra propia vocación, ¿no? Y claro, ¿y en qué se basa esto? Es decir, yendo un poco más al fondo, por supuesto, ¿en qué se basa? ¿En qué es fundamental? Por supuesto, sabemos muy bien que todo eso nace de un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo. Por supuesto. Es decir, ¿cómo es la vocación de nuestro Padre? ¿Dónde nace? Pues en una llamada de Dios que le lleva a encontrarse de esas diversísimas maneras con el Señor. Conocerle más, quererle más, fijaros, enamorarse más. Eso desemboca después en algo que él acaba viendo en octubre del 28.
y que se manifieste en una llamada a la santidad y a la misión, como hablábamos antes. Un mandato que tiene su historia, que tiene su historia en la vida de nuestro Padre y en la vida tuya y mía. Porque a cada uno de nosotros también el Señor nos llama para eso. Evidentemente con las distancias propias que tenemos con nuestro Padre, porque la santidad está ahí. Nosotros todavía estamos camino de. Pero es lo mismo, el fondo es lo mismo. Hemos sido llamados también para eso. Para eso. Un mandato, insisto, que tiene su historia. La historia, y si tú lo piensas un poquito, la historia que es, y lo podemos recorrer ahora, pero todos sabéis de memoria todas, cuál es la historia de la vocación de nuestro Padre hasta que llega el 2 de octubre del 28. Bien. Pero recorre también tu historia. Desde que tú notas que el Señor te pide más, o desde que el momento en el que tú sabes, incluso antes si quieres, cuando tú ahora te das cuenta que aquellas cosas que te aprendiste de tus padres, de tu colegio, de mil cosas, fueron como conformando en tu alma, fueron preparando tu alma, mejor dicho, para que llegara ese momento en el que tú te dijeras, esto es lo mío. Ahí estaba Dios. Todo eso ya en un encuentro con el Señor. Hasta que el Señor te hizo ver con más claridad, o al menos con cierta claridad, porque yo siempre digo que si el Señor nos dijera con toda la claridad del mundo que nuestra vocación es la que es, pues evidentemente nos quitaría la libertad, porque tendríamos que dar el paso sí o sí. El Señor siempre deja un punto a nuestra libertad, para decir que sí nosotros o decir que no, pero depende de nosotros. Bien, pero voy a lo que voy. Entonces, fijaros, todo eso es un camino que desemboca en el momento en el que nosotros nos damos cuenta que esto es lo mío. No porque lo veamos con absoluta claridad, sino porque nos sentimos llamados, sin conocer todo. Pienso en María, en la Virgen, que le ocurre lo mismo, salvando todas las distancias del mundo, porque la Virgen es María, es la Virgen. Pero María también reconoce la voz de Dios a través del ángel, pero no conoce todo lo que va a venir. Sin embargo, se siente llamada. Se siente llamada por Dios. Y su respuesta es la que es. Eche ego, aquí estoy. Por tanto, es un seguimiento, como os digo, de Jesucristo, una misión precisa, un camino claro, que nos han enseñado, como hablábamos antes, quienes antes nos han precedido también. Esta ha sido, podríamos decir, y ahí cada uno podemos hacer una meditación interactiva, que cada uno contara cuál fue el proceso de su vocación, ¿no? Pero no es el momento. Pero seguramente si cuentas y lo hablas con el Señor tú, en esa oración interactiva tú con Cristo, que es la más importante, pues te darás cuenta que hay muchos puntos que fueron casualidades, otras providencias, otros momentos en los cuales el Señor te hizo ver. Bien, esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Que desemboca, como te decía, en el momento en que dijimos, aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. Me pongo en tus manos, porque me doy cuenta de que lo que tú me estás pidiendo es algo tuyo, divino. Intento también, creo que me entendéis, que no es que hagamos una reflexión tan profunda como lo que yo estoy haciendo ahora mismo. A veces es una reflexión que queda a veces en el, no sé, pues en un pensamiento sin más, o a lo mejor simplemente es una llamada. Hay gente que no ha tenido que ver demasiado, simplemente ha dado el paso. Bien, pero por eso digo que cada historia es distinta. Es distinta. Yo me acuerdo de un chico, que por ahí está, un sacerdote ya, que llegó al centro y a la semana pues ya era de la hora. Así. Tenía un precedente impresionante en su familia.
De hecho, uno de sus hermanos, que murió jovencito, está en proceso de beatificación. Es una familia maravillosa, ¿eh? Pero habría ya un humus, ¿no?, en el alma de aquel chaval, ¿eh?, para recibir lo que el Señor le pidió. Y ahí está, como os digo. Bueno, pero estamos en las manos de Dios. Nuestra vocación comenzó un día que también recordamos. ¿Te acuerdas San Juan, cómo lo recuerda? Era casi la hora 10, dice él, en el que él se encuentra con Cristo y empieza a seguirle. Se acordaba perfectamente del momento. Por tanto, nosotros hemos tenido, como te digo, una llamada, y ahora mi pregunta, lógicamente para nuestra oración, es: ¿y cómo he respondido yo a esa llamada? ¿Me he dejado hacer? ¿He dicho que sí a cada requerimiento del Señor? Se lo digo también ahora, lo diré también el 19 de marzo, el día de San José, en este caso el 19 de marzo, porque es domingo y ya sabéis que siempre es el 19 de marzo, porque es domingo de Cuaresma, pero es 19 de marzo. ¿Lo diré? ¿Me siento cada vez más en ese camino de amor a Jesucristo, que es la obra? ¿Me identifico cada vez más? Veo también en las cosas que yo voy viendo en la oración personal y después, pues lógicamente en todo lo demás, como llamadas del Señor. O me olvido a veces. Quizás podríamos preguntarnos también: ¿cómo estoy yo aprovechando el tiempo en ese seguimiento de Jesucristo? Incluso cuando las cosas me cuestan más. Incluso, pensadlo, ¿no?, cuando podríamos decir, y lo voy a decir mal, pero creo que vais a entender, no soy yo precisamente, puedes pensar, la supernumeraria ejemplar. Mejor que no se fijen en mí, podemos pensar. Yo podría decir lo mismo: yo no soy precisamente el sacerdote ejemplar, que no se fijen en mí. Pero a pesar de eso, porque yo creo que evidentemente el Señor no nos pide que seamos supernumerarias o sacerdotes o lo que sea, ejemplares. Cuando yo noto que efectivamente tengo tantos errores, tantas omisiones, tantos fallos o tantas cosas que deberían ir mejor y no van mejor, le vuelvo a decir al Señor: aquí estoy, porque tú me has llamado. Incluso cuando yo me doy cuenta de eso, o me lo dicen también en la dirección espiritual, en la confesión, me dicen: oye, es que esto, lo que sea, ¿no?, ¿me sirve para decir otra vez, Señor, aquí estoy? O a veces me parece que es imposible. La pregunta es esa: ¿cómo estoy aprovechando ese tiempo de historia de mi vida en seguir a Jesucristo? ¿Cómo? Decía nuestro Padre, con gran sabiduría, que él tenía que hacer muchas veces de hijo pródigo. Y al día, con frecuencia. Pues yo creo que nosotros, muchísimo más. Yo diría que la persona que me diga que no ha tenido que hacer nunca hijo pródigo, me da un poco de miedo. Quien no ha experimentado el error o los errores, quien no ha experimentado a veces el que nos diga las cosas con más claridad, más claramente, yo diría que todavía, cuando no hemos experimentado también la capacidad de rectificar, de volver a empezar, cuando no hemos experimentado ese, entre comillas, lo digo mal, pero abatimiento al final del día, cuando he visto mi día y dices: vaya día,
Yo, que esta mañana me he levantado con mucha fuerza o con ganas de hacer muchas cosas, al final del día digo, bueno, Señor, vaya día. Mejor me hubiese quedado en la cama. Bueno, eso lo decimos todos los días, ¿eh? Vaya día, vaya día. Eso lo experimentamos. Pues claro, yo diría que no experimenta eso, sin entristecerse ni abatirse, yo creo que no sabe todavía lo que es estar en manos de Dios. Es como si estuviera todavía en sus propias manos. Claro, es interesante, ¿no? Porque creo que nos ayuda también a ponernos en nuestro sitio. Al final y al cabo, uno lo que piensa, lo que tiene que concluir, es que somos instrumentos en manos de Dios, no otra cosa. Que el Señor se sirve de nosotros para hacer mucho bien. Que lo que nos pide a nosotros, a ti y a mí, precisamente porque nos ha dado esa vocación, es la docilidad. Es la docilidad. Para luchar, para rectificar, para volver a empezar. Lo que nos pide el Señor es eso. No nos pide de verdad, convencemos, no nos pide la perfección. Sí que nos dice el Señor ser perfectos, como base especial, celestiales perfectos, sí. Pero no significa que aquí en la tierra seamos perfectos. Luchamos por vivir la fidelidad, luchamos por la santidad, pero nos quedamos también tantas veces cortos. Yo creo que lo que el Señor nos pide, ¿no?, a cada uno de nosotros, no es que seamos perfectos, sino que seamos humildes, con capacidad de volver a empezar, de renovar cada 19 de marzo y diría yo todos los días. Porque somos conscientes de tantas cosas mal hechas, tantas omisiones. Es verdad que todo esto requiere de vez en cuando una conversión más profunda. Es verdad. Es verdad que esto requiere a veces que nosotros actualicemos profundamente nuestro sí decidido a Dios, para que renovemos también la entrega como aquella primera vez, para que volvamos a aquella primera caridad que dice San Pablo, el Apocalipsis, aquella primera caridad. Sí, es verdad que quizás, pero esto pasa en todo, Tú tienes que renovar frecuentemente también tus compromisos matrimoniales, muchas veces que estés casada, la gran mayoría, porque el amor va cambiando de muchas maneras, se hace más maduro, no tan apasionado, a veces más sereno, más tal, pero uno va renovando, el amor sigue siendo de fondo el mismo, aunque tiene manifestaciones distintas, y se hace más maduro con el tiempo. Pues lo mismo pasa en la vocación. Porque en el fondo es lo mismo, es un enamoramiento, donde van cambiando las maneras, las formas, donde va cambiando también. Pero tenemos que volver en lo sobrenatural a aquel primer entusiasmo. Aquel primer entusiasmo. Aquella decisión de decir que sí al Señor. Tenemos que volver no tanto a las formas, sino al fondo. Porque además con el tiempo esa decisión se ha hecho más madura. Se ha hecho más firme, más fuerte. Hemos experimentado muchas cosas. Hemos ido viviendo de distintas maneras tantas cosas de la propia vocación. Y hemos experimentado también cuánto nos quiere Dios, cuánto nos perdona y cuántas cosas a través de nuestra fidelidad se han hecho realidad. También. Requiere, por supuesto, una voluntariedad actual. Y que diga, Señor, aquí estoy, porque tú me has llamado, también en esos momentos en los que no puedo más. O me encuentro más con la cruz o el Calvario.
así. Que tu perseverancia, dice en camino, no sea consecuencia ciega del primer impulso, obra de la inercia, que sea la inercia, ¿no? Que sea una perseverancia reflexiva, reflexiva, dice en camino, el punto 983, el último capítulo de perseverancia, ¿no? Que sea más reflexiva, más madura, más como consecuencia de tantas cosas vividas, que sí, que tendremos muchas veces incluso heridas interiores, pero cuando las hemos ido asumiendo, limpiando, sanando, con la caridad, con la oración, con el enamoramiento del Señor, aquellas heridas, aquellas circunstancias se van poniendo en su sitio y las entendemos a la luz de la vocación. ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué pasé aquellos años, aquel momento en el que me costó tanto? A la luz de la vocación. El Señor nos hace pasar por diversos estados, momentos, etc. Pensemos esto un poquito. Pensemos esto un poco. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Le decimos, se lo decimos y lo haremos durante este mes muchas veces. Y lo haremos convencidos también de que el Señor, precisamente a través de nosotros, no porque nosotros seamos mejores que nadie, que no lo somos, sino porque a través de nosotros el Señor hará mucho bien a los demás. Después os dejo un ratito para que recéis vosotras, ahora con el Santísimo expuesto, y después seguiremos un poquito con este tema, dando alguna vuelta más. Lo pedimos todo esto y lo ponemos en manos de nuestra Madre Santa María, Virgo Fidelis. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.